La clase pasada habíamos quedado, prácticamente habíamos terminado lo que es el modelo de teoría de cartera, modelo de Markowitz. Yo dejé, por cuestiones de horario, hay un tema que lo pasé por alto, pero lo voy a retomar desde ahí porque nos permite también enganchar con lo que sigue, que es el KPM. El tema son las curvas de indiferencia, lo que ven en pantalla. Ujú. Las curvas de indiferencia es un concepto que viene de la economía, no sé si lo recordarán o no. Pero bueno, el tema es que son justamente de indiferencia. A lo largo de cada una de estas curvas, el agente económico es indiferente, en este caso, a la relación de riesgo-rendimiento. Quiere decir que cada curva le provee al individuo el mismo grado de satisfacción. Es decir, que un juego, un set, un conjunto de curvas de indiferencia corresponden a un determinado individuo. ¿Sí? Estas tres que están marcadas acá y eventualmente otras que no están dibujadas podrían corresponder a un individuo. A lo largo de esta curva, al individuo le es lo mismo invertir en distintas carteras, ¿sí? Sea que obtiene este desvío estándar, supongamos 10%, con este rendimiento, supongamos un 12%, le da lo mismo que estar situado sobre este punto, digamos un 25% de desvío estándar para obtener, no sé, un 30% de em, rentabilidad esperada. ¿Sí? Le es lo mismo, para él le es justamente indiferente. Pero a medida que cambio de curva, que salto a una curva que está más hacia arriba y hacia la izquierda, el individuo obtiene una utilidad o un beneficio o una satisfacción mayor que la de más abajo y más a la derecha. Por lo tanto, todos los individuos van a tratar de estar lo más arriba posible. Dentro de la curva, cualquier punto le da lo mismo. Dentro de su juego de curvas, el más arriba posible. La forma de la curva, a su vez, da la relación del individuo respecto del riesgo, el grado de aversión al riesgo que tiene. Cuando un individuo sea más averso al riesgo, va a tener curvas de indiferencia más empinadas. Quiere decir que le exige una mayor respuesta al rendimiento esperado ante un cambio dado del riesgo. Em, el tema es este, el tema es este. Va a buscar, al igual que buscábamos la tangencia de la recta contra la frontera para buscar el mejor punto posible, del mismo modo o de modo similar, el individuo va a buscar la tangencia de la curva de indiferencia. ¿Por qué? Porque es la que le permite estar en contacto, por supuesto, con una inversión posible, que recuerde que cuando interviene el activo de riesgo, el universo de inversión es posible pasa a estar a lo largo de la recta, de la CML, llamábamos a esta recta, y entonces combinando este concepto con el de las curvas de indiferencias que acabamos de ver, el individuo va a poder obtener la mayor satisfacción posible de su cartera, donde obtenga una curva de indiferencia tangente a la CML. En este caso se da en esta primera curva. ¿Estaría mejor el individuo en esta curva o todavía más en esta? Sí, por supuesto. El tema es que no hay inversión que le pueda rendir a algún punto de estar sobre esas curvas, ¿sí? Y obviamente podría obtener carteras en una curva, por ejemplo, acá abajo, que estoy tratando de trazar con el cursor, pero obviamente esa curva es mejorable por la curva que está marcada, ¿sí? Entonces, la ubicación de la curva de indiferencia de cada individuo va a decir, como esto sí lo dijimos la clase pasada, si el individuo quiere invertir en este punto X, que determina, digamos así a ojo, un 70% en el activo riesgoso y un 30% en el libro de riesgo, o se viene más cerca del libre de riesgo, o se viene activo la cartera de activos riesgosos. ¿Ok? El teorema de la separación porque separa la aversión al riesgo y lo que está dispuesto a afrontar cada individuo con la cartera riesgosa, porque, y este sí un concepto para subrayar, esto sí es algo que no es parte no tiene que ver con la fórmula, es un concepto importante, todos los individuos en esta teoría, con estos supuestos, van a invertir su porción riesgosa en una composición idéntica. De ahí que esa porción se transforme, que esa cartera riesgosa se transforme en la cartera de mercado. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, Bien, bien. Con eso terminaríamos lo que es teoría de cartera, pero eso nos da pie a una pequeña continuación, una vuelta de rosca sobre los supuestos y sobre las consecuencias de la diversificación y la teoría de cartera para llegar al famoso modelo y temido modelo de KPM, el modelo de evaluación de activos de capital. KPM viene de las siglas en inglés. El KPM, vale repasar, algunos supuestos son compartidos con la teoría de cartera y otros son propios, pero bueno, frenemos un poco a ver en dónde estamos parados respecto de supuestos. Dice que los mercados son altamente eficientes, ¿sí? Algo que ya venimos trabajando regularmente en este tipo de modelos. Todos los individuos, todos los agentes económicos manejan la misma información, no hay impuestos ni gastos transaccionales, no hay restricciones a la inversión, ningún agente es suficientemente grande para influir en los precios. Bueno, son los supuestos clásicos de lo que son mercados perfectos o mercados altamente eficientes. Eso por un lado. Por el otro lado, decimos que los inversionistas concuerdan, son supuestos fuertes, ¿sí? Los inversionistas concuerdan en sus pronósticos y basan en sus expectativas en un periodo común de retención, es un supuesto importante, ¿sí? Quiere decir que todos tienen la misma visión respecto del futuro. Todos esperan el mismo rendimiento y el mismo desvío estándar de IPF, y todos los agentes económicos esperan el mismo desvío estándar y rendimiento de Galicia y de todos los activos, ¿sí? Y todos piensan retener la inversión que van a realizar o que están analizando, la van a retener un periodo único, ¿sí? El KPM es un modelo de un único periodo. Con estas condiciones, todos tienen la misma frontera. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién de la por qué todo el mundo invierte en la misma cartera, ¿no? Todos tienen la misma frontera, todos trabajan sobre el mismo gráfico, en definitiva. Con el activo libre de riesgo, esto es lo de la separación, ¿sí? Lo que acabamos de decir, riesgoso es la misma para todos los que invierten, después combinan con el libre de riesgo para moverse en la relación riesgo-rendimiento deseada. Y por otra parte, el riesgo individual de los activos está completamente diversificado, es decir, que todo el mercado está en equilibrio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Gracias a todos estos supuestos, el mercado está en equilibrio y efectivamente se está cumpliendo esto que la cartera es la de mercado, la diversificación es totalmente eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, esto nos llevaba, entonces, la diversificación completa nos llevaba a que el riesgo individual no importaba tanto porque si bien yo puedo invertir o puedo tener en la cartera el activo más riesgoso del mundo, pero en una combinación adecuada yo le puedo quitar, puedo evitar correr con ese riesgo total y correr simplemente el riesgo sistemático. Entonces, para KPM dicen, bueno, la relación entre riesgo y rendimiento, la compensación que realiza el mercado por el riesgo, no puede tener relación con el riesgo total, si bien interviene en su determinación, está detrás, ¿sí? Recuerden que arrancábamos de rendimiento esperado, desvío estándar para un determinado activo, para el activo individual, pero no interesa para determinar qué rendimiento le corresponde a un activo su riesgo medido por el desvío estándar, sino que lo que me interesa es cuánto aporta ese activo al riesgo sistemático, en definitiva, que es el que corre la cartera. ¿Sí? Volvemos a esta matriz en la que la sumatoria, esta fórmula, por supuesto que no entran. Sí, lo que tienen que recordar de acá es que, bueno, hay que ver cómo se combinan todas las posibilidades de la cartera y la sumatoria de todas estas celdas es la que determina el riesgo o la varianza, en este caso de la cartera. Bueno, si la sumatoria de todas estas celdas de esta matriz determinan el riesgo total de la cartera medido por su varianza, lo que aporta cada activo viene dado por su fila, ¿sí? Esto es lo que me dice, bueno, cómo juegan las combinaciones de esos activos con el resto de los activos que conforman la cartera. Ahí está marcado cuánto aporta el activo A al riesgo de la cartera y puedo marcar cuánto aporta el activo B, cuánto aporta el activo N, ¿sí? En definitiva, esa o una
algún cálculo que me permita capturar esta forma o este esquema, em, es el que tengo que observar para ver qué riesgo se es compensado en el mercado. Bueno, aparece entonces un coeficiente denominado beta, un falso coeficiente denominado beta, que es la sensibilidad, lo podemos definir como sensibilidad de la prima de riesgo de un activo ante un cambio dado en la prima de riesgo del mercado. Coeficiente de sensibilidad muy similar a lo que veíamos en leverage o la elasticidad que se ve en economía. En este caso, beta relaciona la prima de riesgo del activo que estoy analizando. ¿Sí? La beta es una característica, una condición para un activo o para un conjunto de activos. En este caso estamos observando la beta del activo A. Se obtiene mediante la relación, o beta me dice la relación o la reacción de la prima del riesgo del mercado ante un cambio unitario en la prima de riesgo del activo, perdón, creo que dije mercado, la reacción de la prima de riesgo del activo ante un cambio dado en la prima de riesgo del mercado. En términos de fórmula sería el rendimiento esperado del activo menos la tasa libre de riesgo. Esa diferencia es la prima de riesgo del activo y en el denominador el rendimiento esperado del mercado menos la tasa libre de riesgo. La prima de riesgo de un activo, en consecuencia, es proporcional a su beta. ¿Sí? Lo que dice el KPM en definitiva es que el riesgo no se mide en términos absolutos, es decir, por su varianza o por su desvío estándar, sino que el aporte que hace cada activo al riesgo de mercado está dado por este coeficiente beta que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Finalmente, fíjense que es un multiplicador, de ahí de que es proporcional. Beta es un multiplicador de la prima de riesgo de mercado para llegar a la prima de riesgo del activo. Esto está pasando de término esto nada más. Olvídense de esto, que es la parte descriptiva, llamémosle. Yendo a la fórmula, el denominador, ya que había beta como la relación de las primas de riesgo, paso a la prima de riesgo del mercado, que el denominador terminó diciendo que la prima de riesgo del activo no es otra cosa que beta veces la prima del riesgo del mercado. De ahí esto que es la sensibilidad, la reacción, ¿sí? Es un indicador que me dice cómo es el activo frente al mercado, si es agresivo o defensivo frente al mercado. Es decir, si va a incrementar su reacción respecto de los movimientos del mercado, si la va a acrecentar, si la va a exagerar o si la va a atenuar, si la va a disminuir. Por supuesto, esto depende de la referencia de beta respecto de la unidad. Si beta es mayor que 1, va a exagerar los movimientos del mercado. Un movimiento del mercado, de la prima de riesgo del mercado, va a significar un aumento mayor en porcentajes de la prima, en tasa me refiero, de la prima de riesgo del activo. Y a la inversa, si beta es menor que 1. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. Tampoco para volverse loco con esto, no es fórmula, pero son cuestiones, conceptos bien estadísticos. La beta tiene una forma de determinación estadística. ¿Sí? Es el denominado coeficiente de regresión. Es la pendiente de la recta de regresión de un activo sobre el mercado, de la prima de riesgo de un activo sobre la prima de riesgo del mercado. Por ahí simplifico en el lenguaje, pero acá hay que ver la relación entre las primas del activo. Olvídense de que existe esta recta, fíjense los puntitos. ¿Saben qué representan esos puntitos? Pares ordenados de la prima de riesgo del mercado y la prima de riesgo del activo para distintos momentos. ¿Sí? Fíjense que acá dice, bueno, esto está tomado un libro que tomó acá, agosto de 1998 es este punto. Agosto de 1998, evidentemente está tomando rendimientos mensuales, es decir, busca los datos históricos del mercado, se fija, bueno, en agosto de 1998, ¿qué pasó con el activo que estoy analizando? Disminuyó un 15%. ¿Y qué pasó con el mercado en ese mismo periodo?
disminuyó supongamos que un poquito menos, disminuyó un 12%, ¿sí? Entonces, este punto es el par. 13, perdón, la del mercado es 15, lo dije al revés, la de mercado es 15, la del activo es 12, ¿sí? Es el punto 0,15, 0,12. Y acá hay otro punto de noviembre de 2022, de 2002, perdón, en el que el mercado aumentó un 5%, digamos, y este activo aumentó un 35%. Entonces, este es el punto 0,05, 0,35. Y así lo hace con una serie, con un determinado periodo, en tasas o en rendimientos esperados mensuales, semanales, diarios, como sea que quiera la información. Ahí es donde vienen las cuestiones de ¿y cuál es realmente la beta? ¿Qué dato tomo para calcular la beta? Ahí es donde empiezan los distintos criterios y empieza a rugir un poco el modelo. Pero bueno, asumimos como está de este texto, las tasas mensuales, ser tasas anualizadas, ¿no? Pero en base al rendimiento mensual que tuvo el activo en comparación con el mercado a lo largo de un determinado periodo largo de tiempo. Acá no sé cuánto habrá, bueno, hay tantos meses como puntitos hay en esta gráfica. Eso es dato de la realidad, más allá del criterio con el que la construyo, como decía recién, de si la tasa es mensual, semanal, diaria, semestral, lo que sea, pero definido ese criterio, es una cuestión de datos históricos. A esos datos históricos se puede aplicar una técnica estadística que es la de decir, bueno, si todos estos datos estuvieran sobre una recta, ¿cuál sería esa recta? Probablemente lo hayan visto en estadística, no sé si lo recuerdan o no, la técnica se llama de mínimos cuadrados y es una forma de buscar una recta que disminuya las distancias de los puntos a esa misma recta, ¿sí? Las desviaciones con respecto a la recta de cada uno de los puntos, bueno, la recta es la que mejor se ajusta a esos puntos. Eso se llama recta de regresión. Y el coeficiente la pendiente de esa recta de regresión es la beta. ¿Sí? De nuevo, más allá de toda esta historia o toda esta técnica que me permite sacar esa recta, de nuevo volvemos al concepto que es cuánto reacciona el activo ante un cambio dado, cuánto reacciona la prima de riesgo de un activo ante un cambio dado en la prima de riesgo del mercado. ¿Sí? Un concepto, seguimos usando el mismo concepto, está marcado acá, beta pendiente, y la pendiente es eso, cuánto aumenta la variable dependiente, en este caso la prima de riesgo del activo, ante un cambio dado en la prima de riesgo del mercado, que es la variable independiente. Es decir, de nuevo el concepto, visto desde el punto de vista formal o una técnica para su cuantificación, para su determinación práctica. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, Profe, una acá consulta. hay una pequeña ordenada al origen. Sí, dale, Gabriel. Por ejemplo, viste, cualquier inversión te muestra la beta. No sé, entras en Sí, cualquier página de inversión y te la muestra. ¿Esas sí, son mensuales o anuales? O generalmente no no lo dice, sé. dice Habrá. beta y no. Sí, sí. No tengo claro qué tipo cómo está calculada, si están todas iguales. Si son betas publicadas por el mercado o por sectores particulares, qué sé yo. La página de Bolsar es una página oficial del mercado de Buenos Aires que tienen publicaciones o va publicando los datos de cotización y entre ellos algunos datos adicionales para el análisis, como puede ser la beta. Bueno, ya no recuerdo bien, en la página de Bolsar. Eh, Ahí en alguna parte debe estar la metodología de cálculo. Habría que mirar bien en la página, en lo que se suele decirle, de qué forma está calculada. Ahora, hay otras páginas más genéricas, que Yahoo Finance, que desconozco cómo está calculado y ni si está publicado la metodología de cálculo. No lo sé, no te puedo dar una respuesta de eso. Hay otras páginas de otros analistas que sí seguramente lo tienen publicada la forma de cálculo. ¿Está Perfecto. bien?
Sí, sí. Bien, bien. Creo que estaba acá en la ordenada de origen. En teoría esto no debiera pasar por el origen, ¿sí? Hay, sue- si Dios quiere es menor, en este caso se muestra un pequeño, relativamente pequeño coeficiente. Esa ordenada de origen es otro coeficiente que tiene su interrupción en la que no vamos a entrar, ese se llama el alfa. Las acciones tienen un beta que es más famoso o de aplicación más extendida y de impacto en la fórmula directa del KPM. Las inversiones, los títulos también tienen un alfa que está dado por la ordenada al origen de esa recta de regresión, que bueno, también tiene su interpretación, pero bueno, excede como muchas veces les dije con algunas cosas, excede los propósitos de análisis de la materia. Bueno, remarcar que ahí estaba la definición de alfa, lo que dije recién. Bueno, a ese valor de alfa, más allá de la técnica de mínimos cuadrados y la forma estadística que vimos recién, tiene una fórmula o se puede demostrar que también se puede llegar mediante esta fórmula. Acá tenemos elementos que también variables que vienen de la estadística, que son la covarianza entre el activo y el mercado y el perdón, y la varianza del mercado. Son instrumentos o variables que si tengo cuantificado, de esa manera puedo calcular la beta de un activo en particular. Em, Puedo abrir la fórmula. Antes de eso, disculpen, y relacionando con la pregunta que hizo Gabriel y con lo que veíamos acá. La beta y el KPM se pueden calcular o se pueden estimar de dos formas diferentes. Una en base a datos históricos, que es lo que vimos acá, ¿sí? Esta forma de calcular la recta de regresión en base a la serie histórica de datos que tengo, obviamente se basa, lo dije en su momento, en datos concretos históricos. Pero también yo podría tener datos de expectativa, es decir, cuál es el rendimiento esperado y el desvío estándar que espero en los distintos escenarios en el horizonte de análisis, ¿sí? Entonces ahí entra a jugar, o es otra forma de hacer entrar a jugar este desvío estándar, que podría, esta covarianza y esta varianza, que podría no ser podría ser o no. Sí, puedo calcular sobre datos históricos cuál es el desvío estándar, la varianza y la covarianza respecto al mercado, pero también tengo la posibilidad de calcularlos respecto de datos prospectivos de estimaciones, ¿sí? La beta también podría darse en base a estimaciones y no necesariamente respecto de datos históricos. Esa es una aclaración. Bueno, si utilizo la fórmula directamente de la covarianza dividido la varianza del mercado, puedo abrirla. La clase pasada vimos la covarianza era el producto de la varianza de cada uno de los activos que están involucrados, en este caso el activo A y el mercado, multiplicado por el coeficiente de correlación entre esos dos activos, entre el activo A y el mercado, el promedio de mercado. Y en el denominador teníamos la varianza del mercado, obviamente descomponemos por el producto del desvío estándar por sí mismo. Con lo cual podemos simplificar o reducir la fórmula o tener otra visión de la fórmula dada por la relación entre el desvío estándar del activo que estoy mirando, que estoy analizando, dividido el desvío estándar del mercado, multiplicado por el coeficiente de correlación entre el activo que estoy mirando y el mercado. Algunas cuestiones particulares, la beta del mercado por definición es 1, ¿sí? No es el riesgo neutro, no es que no tenga riesgo, pero sí la referencia. La referencia del riesgo está dada por la cartera del mercado. Bueno, esa cartera del mercado tiene riesgo igual a 1. Y sí facilitándonos las cosas, para calcular la beta, para calcular el riesgo de un portafolio, de una cartera, medido por la beta, acá sí puedo aplicar simplemente la ponderación de la beta de cada activo involucrado por su participación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con cartera dijimos, bueno, si tenemos una cartera, el rendimiento esperado lo podemos hacer un promedio ponderado, pero para hacer la varianza tenemos que armar todo este choclazo, que era la matriz esa que mostré también hace algunos minutos? Bueno, eso para calcular desvío total, para calcular riesgo total, para calcular riesgo sistemático o riesgo medido por beta, puedo simplemente ponderar
cada uno de los betas o de las betas de los activos que conforman la cartera por su peso en esa cartera. Finalmente, todo esto nos lleva a algo similar a lo que veíamos para cartera, para la CML, pero en este caso le vamos a llamar SML, línea del mercado de valores. También la ordenada al origen es la tasa libre de riesgo, pero lo que cambia acá respecto del anterior es la unidad de medida del riesgo. El riesgo solo sistemático, ¿sí? Beta. El eje de las abscisas en la SML es beta y no sigma. La fórmula es sencillamente la ecuación de una recta con una ordenada al origen dada por la tasa libre de riesgo y la pendiente de esta recta va a ser la prima de riesgo del mercado, multiplicado por la variable independiente, que en este caso es la beta, ¿sí? No confundamos con la recta de regresión, donde beta era la pendiente de esa recta. Esta es otra recta, ¿sí? Acá tenemos en los ejes el riesgo medido por beta y el rendimiento esperado. En aquel teníamos prima de riesgo del activo y prima de riesgo del mercado. Bien, repito, ecuación de una recta, la tasa libre de riesgo es la ordenada al origen, más la prima de riesgo del mercado, lo que está entre corchetes, es la pendiente de esa recta multiplicado por la variable que es beta. ¿Sí? De nuevo, es decir, esto me va a tirar cuál es el rendimiento que el mercado espera para cada nivel de riesgo sistemático, cada nivel de riesgo que aporte el activo a la cartera del mercado en su conjunto. ¿Sí? Volvemos a la definición de beta. Supongamos un caso, lo mencionamos en las últimas clases, el primero que se me cruza por la cabeza es YPF. Supongamos que YPF tiene un riesgo, un desvío estándar mucho más grande que el desvío de mercado, el doble, para hacer números, no números, pero para hacer conceptos fáciles de abordar, tiene un riesgo total el doble que el riesgo total del mercado. Pero YPF aporta a la cartera del mercado solamente un 25% más que su riesgo, es decir, la beta de YPF es 1,25. ¿Sí? Entonces, el rendimiento que el mercado exige para descontar los flujos que estima de YPF, ¿sí? Para evaluar YPF, el rendimiento, la tasa que utiliza el mercado es la que se corresponde en la SML con un nivel de beta de 1,25. No con su riesgo total, sí con cuánto aporta YPF al riesgo sistemático. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. La prima de riesgo entonces del activo, que es todo este término que está acá, es proporcional a su beta como estaba en alguna de las viñetas de las pantallas anteriores. Bien, un ejemplo muy sencillo. Bueno, lo dije recién en el aire, acá está puesto en números. No me acordaba que tenía esto. Y casualmente 1,25 se ve que lo tenía en el inconsciente. La prima de riesgo del mercado es del 5% y una tasa libre de riesgo del 4%. Bueno, en ese caso, supongamos para seguir con el tema que YPF sea la acción, este activo A es YPF, bueno, a este activo le voy a exigir, el mercado dice que hay que exigirle 10,25 en función de cuánto aporta del riesgo, ¿sí? Por lo tanto, estimo los dividendos que va a pagar YPF en los próximos años, ¿sí? Si voy a aplicar para evaluar el modelo de descuento de dividendos, y los traigo a 10,25 para determinar su valor actual. Bueno, acá hay una comparación de distintos activos con respecto a su ubicación. Los tres activos tienen el mismo nivel de riesgo, ¿sí? Por eso están trazados sobre la misma vertical. Los activos A, B y C. Si el rendimiento, esta es la TIR ya, no el rendimiento, lo que veíamos recién, digamos, lo que me dice la línea de mercado de valores es el rendimiento esperado que según el mercado le debería exigir a los activos. Es el rendimiento, es la tasa de rendimiento requerida, la tasa que me permite calcular el valor actual neto.
Esta es la tasa que cada activo, que cada inversión tiene, ¿sí? Esta sería la TIR del proyecto A o del activo A, la TIR del activo B, la TIR del activo C, ¿sí? Lo que me determina, en definitiva, la línea de mercado de valores son dos zonas, dos regiones, una de aceptación y una de rechazo. Todos los activos cuya tasa de rendimiento está por encima de la línea de mercado de valores van a tener valor actual positivo y por lo tanto esa es la región o la zona de aceptación. Y por el contrario, como en este caso el activo C, no rinde lo suficiente. ¿Sí? Si yo descuento a la tasa que me da la línea de mercado de valores para ese punto, para ese nivel de riesgo, obviamente o evidentemente no voy a llegar a cumplir con el rendimiento que obtiene, no llega a cumplir ese piso, esa vara que me pone la línea de mercado de valores. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, volvemos a la fórmula de la SML. Reemplazo la beta por su fórmula estadística. Vamos a hacer una pequeña interpretación de los componentes de esta fórmula, pero tenemos que sustituirla por una versión equivalente. ¿Sí? Recuerden que beta dijimos que era igual a la relación entre los desvíos estándares del activo que estoy analizando y del mercado multiplicado por el coeficiente de correlación de esos activos. Bueno, reordenando todo, podríamos expresarla de esta manera. Tasa libre de riesgo, siempre el primer término aparte, esa ordenada al origen que mencionamos ya unas cuantas veces. La prima de riesgo del mercado, dividido el desvío estándar del mercado, multiplicado por el desvío estándar del activo por el coeficiente de correlación entre el activo que estoy analizando y el mercado. Repito esa fórmula y empecemos con el análisis de los términos. Podríamos decir no podríamos decir, lo que está en el numerador de esa fracción es la prima de riesgo del mercado, ¿sí? El rendimiento que el mercado espera para su cartera, para su propia cartera, para la cartera del mercado en su conjunto, menos la tasa libre de riesgo. Si ese numerador lo divido por el desvío estándar del mercado, que es la cantidad absoluta del riesgo, tengo el precio, la prima es el precio dividido la cantidad de riesgo, podríamos decir que ese es el precio unitario del riesgo en el mercado. Cada unidad de riesgo, cada unidad de desvío estándar se compensa en el mercado por esa relación entre la prima de riesgo y el desvío estándar del mercado. Y tengo que la cantidad absoluta de riesgo del activo A está dada por sus desvíos estándar. Por lo tanto, acá podría tener precio por cantidad, pero acá es donde viene no, ojo, porque el mercado no compensa por todo el desvío estándar, no compensa por todo el riesgo, sino por una parte. ¿En qué parte hay que corregir el riesgo para ver cuánto es la recompensa en el mercado? Por el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación termina siendo un factor de ponderación del riesgo absoluto que me permite ver de ese riesgo absoluto por cuánto efectivamente debo exigirle al activo para descontarlo, para incorporar en la tasa de rendimiento requerida. ¿Sí? En definitiva, ahí tengo el riesgo, la cantidad de riesgo no diversificable del activo A, teniendo como unidad de medida el desvío estándar, pero sabiendo que no todo el desvío estándar es compensado. Hay parte del desvío estándar que debe desecharse, que debe descartarse. ¿Qué parte se descarta? Bueno, lo que me indique sería el complemento de la diferencia contra la unidad del coeficiente de correlación. Si el coeficiente de correlación es 0,80, quiere decir que hay 0,20, hay un 20% del desvío total, del desvío estándar o del riesgo total, que se descarta, que se desecha a la hora de determinar qué precio tiene la unidad de riesgo en el mercado. ¿Se entiende? Sí, profe. sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, recapitulando. El KPM es un modelo sencillo, digamos, tiene la ventaja que es una fórmula relativamente sencilla de manejar, la beta tiene algunas cualidades que hacen a un modelo
manejable, un modelo amigable. Más allá de que la demostración por ahí no lo es tanto, el uso termina reducido a la aplicación de una recta. ¿Sí? No quiero volver tantas diapositivas para atrás donde tengo la gráfica, pero es la gráfica de una recta, es la fórmula de una recta. Reemplacen todo esto, saquen todo lo rojo y dejen únicamente este numerador y estos otros elementos, estos otros factores son la beta. ¿Sí? Dada la beta, puedo fácilmente calcular el rendimiento exigido por el mercado a un determinado activo. El tema es que para llegar a esa conclusión hay algunos supuestos que deben tenerse en cuenta. ¿Qué validez tiene las conclusiones que yo saque con ese, como en todo modelo, las conclusiones que yo saque con el KPM? ¿Sí? Por un lado, el tema de los costos de transacción, como siempre. Muchos modelos suponen la inexistencia de costos de transacción. Bueno, ¿cuán relevantes son esos costos de transacción? Recuerden que acá requerimos del armado de la cartera de mercado, que es una cartera que está en permanente movimiento. No hay una cartera de mercado que dure de acá hasta la eternidad, sino que se va acomodando, se va ajustando en función justamente de las transacciones que realizan los agentes económicos en el mercado. Después puedo tener cuestiones que hacen, digamos, el KPM dentro de sus supuestos homogeneiza todo. Todos tienen la misma percepción del futuro, las mismas expectativas, hay un único periodo y a todos les cabe, en realidad supone la inexistencia de impuestos. Pero incorporando la existencia de impuestos, tenemos que hay asimetrías dentro de la aplicación del impuesto. No todos los inversores pueden tener el mismo impuesto. Saben que la escala de impuesto a la renta o impuesto a las ganancias son progresivas y si soy un gran contribuyente pago una tasa mayor, seguramente que si soy un pequeño o mediano contribuyente. Puede tener tratamiento diferente si estamos hablando de dividendo, es decir, si la persona cobra los flujos de parte de la acción o si la realiza y toma una ganancia de capital vendiéndola, ¿sí? O no la realiza, pero la acción no paga dividendos y simplemente la riqueza se da o evoluciona por la evolución del propio valor de la acción. Bueno, un montón de cuestiones que hacen que la aplicación y la validez sea relativa y más aún en distintos contextos, ¿no? Lo que siempre decimos que hay supuestos que son más justificables en algún país, en alguna economía, en algún mercado y en otro no lo son tanto. Esto se los mencioné, el tema de la fuente de datos. Por un lado puede haber serie histórica y por el otro lado estimados. Y aún si nos pusiéramos de acuerdo que es serie histórica, saltó a lo largo de la clase. ¿Qué serie histórica es? ¿O qué tipo de periodicidad tomo para los rendimientos? ¿La mensual, la semanal, la diaria, etcétera? Y por otro lado, la aplicación en los mercados no desarrollados, donde se acrecienta todo esto de que los supuestos son más lejanos por ahí, ¿no? Lo que acabo de decir. Y así con muchas otras cuestiones a lo largo de la historia. Estos modelos, tanto el de cartera como el KPM, nacen entre los 50 y los 60, 1950, 1960. De ahí en adelante han habido muchos estudios que han procurado poner a prueba el KPM, a ver si realmente se cumple. Hay argumentos para tirar para arriba de todos los colores y de toda índole, a favor y en contra. Eh, Son famosas las críticas de algunos autores. Bueno, si leen en algunos libros aparecen las críticas de Roll, Fama y French, que son tres autores. Hay otro autor que en algún momento hizo un artículo titulado La beta está muerta o algo así. Bueno, eh, cuestiones, reitero, que hacen como de todo modelo, que hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo. ¿Sí? Es un modelo muy extendido, pero hay que tener cuidado a la hora de aplicarlo. Ahí terminaría KPM, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe. No, profe. Bueno, un poco de ubicación de nuevo en el programa. A mí me cuesta mantenerme en la ubicación. Es tentador, no tentador, pero hay muchos árboles que tapan el bosque. Hay muchos árboles que tapan el bosque.
Recuerden que venimos de el proceso de administración del riesgo, ¿sí? Dentro del proceso de administración del riesgo teníamos la transferencia del riesgo. Dentro de la transferencia del riesgo teníamos cobertura, aseguramiento y diversificación. Y ahí por la diversificación entramos a los efectos de la diversificación que se ven en la teoría de cartera y de la teoría de cartera derivamos al KPM. ¿Sí? De ahí venimos, ahí llegamos hasta acá o por ese camino llegamos hasta acá y ese camino que nos llevó hasta acá nos permite decir, en definitiva, una tasa que puedo utilizar para descontar ciertos activos. En definitiva, son las tasas adecuadas para acciones que cotizan en el mercado, básicamente, ¿sí? Donde puedo aplicar estos supuestos de alguna manera medianamente aproximada es en los mercados institucionales de valores, ¿sí? De ahí el nombre de la línea de mercado de valores. Línea de mercado de capitales, la de cartera, línea de mercado de valores. Bueno, entonces ahora tratamos de tomar el camino de la tasa, ¿sí? Salimos, o no, no es que salimos, pero enganchamos con el tema, bueno, ¿qué tasa es adecuada para evaluar los distintos proyectos, las distintas empresas o los distintos activos? ¿Está? Ahí viene el tema entonces del costo de capital, el denominado costo de capital. Tenemos en las empresas distintos instrumentos, hay más, pero bueno, nosotros los simplificamos como representativos del resto, no nos vamos a meter mucho en los otros, pero si dividiéramos las fuentes de financiación de la empresa en pasivos y en capital externo y capital propio, pasivo y patrimonio neto, como quieran llamarlo, bueno, cada uno en un contexto de mercado podría estar representado por títulos, por inversiones, ¿sí? La empresa podría emitir bonos, obligaciones negociables o cualquier tipo de título que puede colocar en el mercado, de esa manera obtener la financiación o la parte estructural de su financiación y en el mercado cotizarían, digamos, los inversores en esos títulos, le exigirían un determinado rendimiento que vamos a simbolizar K sub I. Del mismo modo que la empresa para financiarse, cuando nació al menos y eventualmente en ocasiones posteriores, lanzó acciones, hizo una emisión, una colocación en el mercado de sus títulos de propiedad, de sus acciones, acciones que fueron a parar a inversores que en su momento realizaron la financiación inicial o que se fue transmitiendo de inversor en inversor. Y en definitiva, hoy en día hay un conjunto de acciones circulándose en el mercado a los que los inversionistas le exigen una determinada tasa K sub B. ¿Sí? Por lo tanto, la empresa, vista desde sus fuentes, tiene dos tasas según el origen de esa fuente, tiene tasas que se les exige y esas fuentes proveen los fondos que son aplicados en los activos de la empresa. ¿Estamos? Ahora, si la empresa tiene que satisfacer los rendimientos que están exigiendo los proveedores de su capital, quiere decir que lo que haga con esos fondos tiene que cubrir, tienen que llevarnos a una tasa de rendimiento tal que permita satisfacer esos rendimientos, los rendimientos de los proveedores de capital. ¿Está? De ahí a que esto del costo de capital por un lado son como costo de las fuentes de financiamiento, es decir, cuánto me piden si yo me quiero financiar con deuda, si yo me quiero financiar con acciones, qué tasa está involucrada desde el punto de vista puro del costo, pero al estar utilizándose los fondos que proveen en ciertos activos y esos activos tienen que generar, en definitiva esos activos son un conjunto de proyectos, el conjunto de actividades que realiza la empresa, esos activos tienen que permitir la financiación de el rendimiento exigido o tienen que cubrir, tienen que alcanzar para satisfacer el rendimiento exigido de las fuentes de financiamiento. De ahí la identificación del concepto de costo de capital, que vendría primeramente por este lado, con el concepto de tasa de rendimiento requerida,
qué es lo que le exijo a los activos. En definitiva y concluyendo, lo que quiero mostrar en esta pantalla es que los activos, las actividades, los proyectos en los que invierte la empresa tienen que tener un rendimiento tal que permita satisfacer a los proveedores de capital, que permita cumplir con las expectativas de los proveedores de capital. ¿Sí? Y por lo tanto, si las tasas estas son tanto de costo de capital como de rendimiento exigido, em, en definitiva, termina, digamos, el rendimiento que exigen, el rendimiento que se exige a la utilización de esos fondos, depende del uso que se le va a hacer a esos fondos. Digamos, acá es donde quiero marcar el concepto de que la tasa que se le exige a los proyectos, que le debo exigir a los proyectos que realiza la empresa, no depende de cuánto me costó obtenerlo en su momento, sino cuánto me costaría en este momento, y eso depende de en qué estoy invirtiendo. Esto es, si la empresa hoy está invirtiendo en una determinada actividad, quien me provee pasivo va a tener una determinada exigencia. Esta Kasubi no es totalmente ajena de lo que realiza la empresa con esos fondos. En el caso del capital propio es más claro, pero en el caso del capital de terceros también sucede. Nos ponemos en el lado del inversor. Alguien viene y nos dice, bueno, necesito que me presten plata. ¿O está dispuesto a prestarme plata? Bueno, sí, yo tengo unos excedentes de fondo, podría prestarte plata. ¿En qué lo vas a usar? Dependiendo de en qué lo va a usar, yo le voy a exigir un 10, un 2, un 15 o un 35. ¿Sí? Eso está implícito en esta gráfica, es un concepto que hay que marcar respecto de este tema. ¿Sí? Tanto los pasivos como el capital propio van a exigir un determinado rendimiento dependiendo del uso que se haga con esos fondos. ¿Sí? Es decir, yo puedo determinar en un momento dado el, el costo que tuvo obtener esos fondos, pero esa tasa o las tasas que como consecuencia de ese análisis surjan no van a ser directamente aplicables a cualquier tipo de proyecto que realiza la empresa, sino que habrá que ver las características particulares que tiene ese proyecto, sobre todo respecto del riesgo que realiza la empresa. Es un poco una introducción, no sé, hice un poco de lío, me parece, en las palabras. Vamos a ir tratando de evolucionar o de ir comprendiendo a lo largo que se sucedan las próximas diapositivas, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adelante. No, por ahora no. No, profe. Bueno, avanzo y vamos tratando de confirmar. Dale. Por un lado tenemos el costo de capital, ¿sí? Depende, digamos, como concepto, el costo de capital es el costo de financiamiento de la compañía y como veíamos recién, también termina resultando la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa, ¿sí? O sea que el costo de capital termina siendo un concepto eh, que se identifica con la tasa de rendimiento requerida o la tasa K que veíamos antes. Por otro lado, es un concepto marginal, es decir, no tengo que, se los dije recién, no tengo que ver qué pasó, a cuánto me financié hace 5 años cuando arranqué con la empresa e hice la primera colocación de acciones, sino, bueno, hoy cuánto el mercado le está exigiendo a las acciones en función de su cotización en el mercado y su expectativa de flujos de fondos. Y esto está visto como hacia futuro y en el largo plazo, ¿sí? No es una cuestión de los adelantos en cuenta corriente para cubrir necesidades transitorias de fondo, eso no juega, sino que juega la estructura de financiamiento de los activos de largo plazo. Em, Bien, costo marginal del próximo peso de financiación, eso es lo que tengo que tener en cuenta, que ya se los mencioné también. Bueno,
Dentro de las fuentes, ahí yo les dije en el gráfico mostraban dos, acá están un poco algunas otras enunciadas. Tenemos el costo de la deuda de largo plazo, al que simbolizamos K sub I. Podríamos tener acciones preferidas o preferentes, como van a leer en algunos libros, K sub P. Tenemos costo de las acciones comunes, K sub B, y tenemos costo de las utilidades retenidas. Es decir, todo lo que está en la financiación estructural de largo plazo, podría haber algún otro acá. Bueno, todo eso es lo que juega para la combinación de esas fuentes de financiación a la hora de determinar el costo de capital de la empresa. ¿Sí? Por razones de simplificación, nos vamos a quedar, como en el gráfico que mostrábamos, únicamente con una deuda en términos generales y con las acciones comunes. Em, bueno, la idea es determinar cuál es la tasa de costo o cómo cuantificar la tasa de costo de cada una de estas fuentes, el costo de capital particular de cada fuente. Por el lado de la deuda, tendría que ver qué flujos espero de la deuda. La deuda que está en circulación tiene unos determinados pagos, podría distinguir qué parte es capital, qué parte es interés para los distintos periodos, de 1 a n, podría incluso considerarla perpetua si estimo una renovación permanente. Y bueno, y esa deuda tiene un valor de mercado. Por lo tanto, implícitamente el mercado, al determinar el valor de esa deuda, sabiendo los flujos, yo puedo calcular qué rendimiento está exigiendo el mercado los títulos de deuda de la empresa. ¿Sí? En definitiva, la K sub I que estoy buscando no es otra cosa que la TIR. En definitiva, es la tasa que iguala los flujos con el valor inicial. Si paso este valor inicial al otro lado, la que determina, la que hace cero el polinomio, ¿no? Considerando este como un término más, como un término, el primer término negativo del polinomio. Entonces, la forma de cálculo es establecer cuáles son los flujos que va a pagar esta deuda, ver cuánto vale en el mercado esa deuda y calcular la tasa interna de retorno. Acá hay un concepto adicional que es el de costo de flotación, lo menciono acá, lo van a encontrar en los libros. Es un concepto que les dije cuando vimos bonos y cuando vimos acciones, que se refiere a la asimetría que hay entre la tasa de la TIR como tasa de inversión, como tasa que gana el inversor versus la TIR como costo de financiación. En el medio hay algunas filtraciones, ¿sí? Los costos de colocación, comisiones, eventualmente algún impuesto. Bueno, todo eso se llaman costos de emisión o costos de flotación que pueden tener algún impacto. Lo podríamos incluir. Una forma de tratar esos costos de flotación es incluirlos dentro de los flujos, digamos, no solamente los los pagos de capital e intereses, sino también los gastos de emisión, meterlos también dentro de los flujos. Ese sería un tratamiento. El otro tratamiento es considerarlo como parte de la inversión, como un gasto más de la inversión inicial en el proyecto y no en la tasa. Bueno, hago esta mención y hagamos de cuenta en adelante que los costos de flotación no existen, es decir, que son iguales la tasa de rendimiento que obtiene el inversor en este título versus la tasa de costo de financiación que se le genera al que emite este bono, esta deuda. El problema, esto es relativamente sencillo, es relativamente más claro, es generalmente algo explícito o fácil de encontrar si es que está implícito. El problema está con el costo de las acciones. El costo de las acciones es más difícil de hallarlo porque no es algo que se encuentra eh, en un contrato, digamos, no tengo los flujos, tengo que depende de diversas cuestiones, digamos que asumamos como valor fundamental eh, aquello del descuento de flujos. Los flujos que va a dar una acción son eventualmente los dividendos, y los dividendos los va a ir decidiendo la empresa cada año en función de las circunstancias. Algún año habrá, otro año no habrá, mucho, poco, nada. Es una cuestión que estimación pura, ¿sí? Mucho más riesgo, por supuesto, en virtud de esto, mucho más riesgo involucrado en la estimación de esos flujos que en el de las acciones, que en el de la deuda, perdón. Bueno, de todas formas, tenemos tres, o acá enunciamos tres modelos, tres formas, tres enfoques de determinar la K sub B. Bueno, uno podría ser el KPM que acabamos de ver. Si la acción cotiza
puedo tener o puedo trazar la línea del mercado de valores, una SML, eh, y tratar de obtener la beta de la compañía y demás cuestiones que me permitan hacer el cálculo y decir, bueno, dada la SML, la beta del activo de la acción que estoy, de la empresa que estoy evaluando es de 0,83. Bueno, para una beta de 0,83 en la SML me da un riesgo del 18%. ¿Sí? Aplico la línea del mercado de valores que acabamos de ver en la primera en el primer bloque temático de la clase. El otro enfoque es trabajar con el modelo de descuento de dividendos, eso es DDM, modelo de descuento de dividendos, y el otro es trabajar con la tasa de la deuda que acabamos de ver acá, más una determinada prima. Creo que hay algo así. Bueno, esto se lo mencioné un poco en el aire, retomamos. Era la forma de la SML. La SML es una recta que me da un rendimiento esperado. Bueno, si aplico la beta, como decía recién, del activo que estoy, de la empresa que estoy evaluando, la SML podría ser un enfoque para determinar la tasa que los accionistas exigen a la empresa, a las acciones de la empresa. El tema es, la tasa libre de riesgo tiene sus dificultades. No todo el mundo coincide o no es tan claro cuál es la tasa libre de riesgo. El emisor libre de riesgo por excelencia es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene distintas emisiones de bonos, justamente. El tema, la discusión dentro de lo que son las economías desarrolladas, dentro de lo que es Estados Unidos, pasa por el plazo. Si tomamos los bonos de corto, de mediano, de largo plazo. Yéndonos fuera de la frontera de Estados Unidos ya se complica por cuestiones de moneda y otras cuestiones. La prima de riesgo de mercado, ¿sí? O sea, definido en la tasa libre de riesgo, tengo que definir cuál es el rendimiento esperado del mercado. Ahí también, de nuevo, ¿qué hago? Miro para atrás, miro para adelante, busco analistas que me den expectativas, le pregunto a un amigo, ¿sí? También tiene sus dificultades metodológicas determinar la prima de riesgo de mercado. Y finalmente la beta. La beta de la acción en particular. Si es una empresa que cotiza, medianamente puedo acercarme a algo o puedo tener un conjunto de datos que me permitan hacer un análisis más o menos profesional, más o menos adecuado. Si es una empresa que no cotiza, estoy medio en problemas. Por si fuera poco, yo tendría que ver eh, el grado de apalancamiento de la empresa, es decir, el grado de riesgo de la empresa depende básicamente o internamente de dos factores, que uno es el riesgo operativo, es decir, qué hace la empresa con sus activos. Es una empresa petrolera, es un banco, es una empresa de construcciones de edificios, lo que sea, la actividad propia, el riesgo operativo. Y después viene el riesgo financiero. El nivel de deuda que tenga la empresa le agrega o le quita riesgo al conjunto de la empresa. ¿Sí? Por eso tengo que ver si la beta está apalancada o desapalancada. Si es una beta que tiene un determinado nivel de deuda o no tiene, o no tiene deuda. Esas son la L y la U. ¿Sí? L es de apalancada, de que tiene deuda, y la U es de no apalancada, es decir, es una empresa como si estuviera financiada 100% con capital propio. Son problemas que más bien vamos a ver la próxima clase, pero el tema lo quiero introducir acá desde este punto de vista. Como en muchas ocasiones vimos a lo largo de la materia, uno se basa en comparables de mercado. Quiero analizar una empresa petrolera, para seguir con YPF ya que lo mencionamos tanto, y digo, bueno, ¿y cuál es la beta de YPF? Y miro, o quiero analizar un proyecto petrolero, saquémoslo de YPF, y para ver la beta, para ver el riesgo que le asocio a ese proyecto, miro los datos de mercado de YPF. ¿La beta de YPF me sirve para evaluar mi proyecto? Bueno, en principio podría ser porque es un proyecto petrolero, el negocio principal de YPF es el petróleo, podría ser. Pero bueno, el tema es que la beta de YPF se corresponde con el nivel de endeudamiento que tiene YPF.
mi proyecto, ¿qué nivel de endeudamiento hay que tener? Entonces ahí es donde juegan estos subíndices de si la beta está apalancada o desapalancada. De nuevo, conceptos que exceden un poco lo que es la materia, o no sé si lo vieron en el trabajo cuando determinaron la tasa en el práctico, pero bueno, hay una fórmula famosa para desapalancar y reapalancar la beta, que se llama fórmula de Hamada. No lo voy a desarrollar en esta clase, pero bueno, si llegado el caso tuvieran que aplicarlo, bueno, es esa cuestión, Hamada, con H. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok. Pasando al siguiente enfoque, estamos en los distintos enfoques para determinar la tasa aplicable a las acciones, a la financiación con capital propio. El otro dijimos era el descuento de dividendos. Si repasamos los conceptos de evaluación de acciones, vimos que el método genérico, por excelencia, más allá de los múltiplos y algunas otras cosas con otra teoría detrás, pero en definitiva, como casi todo, decimos que su valor depende de los flujos que genera descontado a la tasa adecuada. Acá está mal esto, discúlpenme, copié, pegué, típico, y no cambié. Esto es K sub E. ¿Sí? Bien. Entonces, estimo los dividendos que va a pagar la empresa en un determinado periodo de análisis futuro, incluso infinito, y el precio que tiene en el mercado, esa corriente de dividendos, me determina una determinada tasa. Es similar a lo que veíamos antes con la deuda, nada más que con menos certeza respecto de los numeradores, respecto de los flujos, porque tengo que ponerme a determinar dividendos o a estimar dividendos. Una de las formas, digamos, sobre esta fórmula general habría ciertas simplificaciones. Una de las fórmulas era la fórmula de Gordon, donde estimábamos que el crecimiento, que los dividendos iban a crecer de manera constante a tasa G. Bueno, si sucede eso, constante y perpetua a tasa G, si sucede eso, el valor de la acción se determina como el descuento del el dividendo del primer periodo dividido la diferencia de la tasa exigida menos la tasa de crecimiento. Fórmula de la que puedo despejar, K sub B termina siendo el dividendo esperado para el primer periodo sobre el valor de la acción más la tasa de crecimiento. ¿Sí? Esa sería la otra forma de estimar o de calcular una tasa razonable para el descuento o para la evaluación de las acciones de la empresa, para el patrimonio. Y por último, una forma bastante subjetiva que es tomar la tasa de la deuda más una prima. ¿Sí? Se supone, al igual que en todo, digamos, volviendo a la gráfica del activo pasivo y patrimonio neto, si la si la deuda tiene una tasa que es relativamente accesible, que la tengo, bueno, el patrimonio neto tiene que tener una tasa mayor, ¿sí? Por definición, por naturaleza propia, por condición particular, el patrimonio neto corre, o los que financian el patrimonio neto, corren más riesgo que aquellos que financian deuda por el tema de la prioridad de la deuda, etc. Con lo cual, la obvia, la perogrullada, no es algo muy científico detrás, es que la tasa del accionista va a ser igual a la tasa de la deuda más una determinada prima, un determinado diferencial entre, obviamente, la tasa a la que quiero llegar y la tasa de la deuda. El tema es que esto es totalmente subjetivo, es poco comprobable o no hay una herramienta concreta, sistemática, metódica, metodológica de determinar cuál es esta prima. ¿Sí? Es simplemente decir, a lo mejor ver un poco también en la serie histórica del tipo de actividad que estoy evaluando, que en promedio más o menos cuánto mayor fue la tasa de rendimiento de las acciones respecto de la tasa de la deuda o algún otro engendro de similares características.
matemáticas, ¿sí? La dificultad está dada obviamente con esa prima. Bien, entonces, retomando, vimos que la actividad de la empresa se financia con distintas fuentes y vimos las dos fuentes principales, la deuda, cómo determinar la tasa de costo asociado a la deuda y tres formas de determinar, tres enfoques para determinar la tasa asociada al patrimonio neto. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, bien, profe, por el momento. Bueno, No, profe, nada. esas fuentes, ok, avanzo entonces. Esas fuentes se combinan decíamos, eh, lo que haga la empresa con los fondos provenientes de esas fuentes tiene que repagar la inversión que esas fuentes realizan. Por lo tanto, tenemos, y simplificando, como decíamos, puede haber más, pero simplificando, tenemos la tasa de la deuda, K sub I, y la tasa del patrimonio neto, K sub B. Tengo que tener en cuenta qué impacto tienen los impuestos. La tasa K sub B ya es neta de impuestos, ¿sí? Ya está final. La tasa K sub I, por cómo la vimos que dependía del flujo de capital e intereses. No tuvimos en cuenta ahí que los intereses son deducibles del impuesto a las ganancias, por lo tanto podríamos decir que el impacto final en la empresa en su conjunto es K sub I por 1 menos T, por el complemento de impuestos. Y tenemos por otro lado los pesos, no peso de moneda, sino el peso físico, la ponderación, el factor de ponderación. La deuda tiene representa un determinado porcentaje sobre el total del activo, ¿sí? Sobre la deuda más el patrimonio neto. A ese porcentaje lo vamos a llamar W sub B. Y por el otro lado tenemos cuánto pesa el patrimonio neto en el total del activo o en el pasivo más el patrimonio neto. Obviamente, si estas son las únicas fuentes de financiación, W sub B más W sub S dan igual a 1, dan el 100% de la empresa, de los recursos que maneja la empresa. Por lo tanto, puedo ponderar a cada uno de estos costos netos de impuestos por cuánto pesa dentro de la estructura de financiación. Es decir, multiplico K sub I por 1 menos T por W sub B y multiplico K sub B por W sub S. ¿Sí? La fuente o los costos de cada una de las fuentes por el peso de cada fuente en la estructura de financiación. Sumado esos dos términos, entonces tengo el promedio ponderado, el famoso promedio ponderado denominado WACC. Costo de capital WACC es en inglés, pero es textual, costo de capital promedio ponderado. ¿Sí? Que es la definición literal de esta fórmula. El costo de capital promedio ponderado de las fuentes, ¿no? Los costos de capital individuales de las fuentes se ponderan por cuánto representan en la estructura de financiación. ¿Está? Y como tal, podríamos simbolizar también a esa tasa como K sub O, la tasa que requieren las operaciones, lo que hago con el dinero que ingresa a partir de la financiación de esas fuentes. ¿Sí? En definitiva, si consideramos que la empresa es una cartera de activos dada por sus proyectos, sus distintos proyectos, en su conjunto, para poder cumplir las exigencias de los que invierten en esa cartera, los proyectos tienen que rendir K sub O, ¿sí? O el WACC. Por lo tanto, esta es una tasa adecuada para el riesgo de la actividad que realiza la empresa con el nivel de financiación que tiene la empresa. ¿Se entiende esto? De nuevo, al igual que el KPM me decía qué tasa le debo exigir a una determinada acción con un dado su beta y dada la SML, el WACC lo podría utilizar como referencia de tasa exigida siempre que esté hablando del mismo riesgo que la empresa y esté hablando de una estructura financiera, porque el WACC incluye la estructura financiera,
de una estructura financiera idéntica a la de la empresa. Es decir, una empresa que va a ampliar su actividad exactamente la que tiene, simplemente se va a extender, se va a agrandar, es lógico suponer que va a tener el mismo riesgo que la empresa y no planea cambios en su estructura de financiación, por lo tanto, calcula su WACC y puede utilizar esa como tasa de descuento de los flujos del proyecto de ampliación. ¿Se entiende? Y una cosa que me faltó mencionar es esto de que las tasas, perdón, los pesos, los ponderadores, no dependen de la situación corriente, de la situación actual, sino que son más bien objetivos de largo plazo. La estructura de financiación la vamos a ver la clase que viene, pero en definitiva es una decisión aparte o son modelos de decisión aparte de decir o definir, decidir justamente que la empresa va a tener una financiación de terceros del 30% y el 70% de patrimonio neto, ¿sí? O el 50-50 o 0-100, lo que sea, ¿sí? Dado ese objetivo de la empresa, obviamente en el momento particular es difícil de alcanzar porque depende de las cotizaciones y de los valores y de cuestiones transitorias de corto plazo, pero la idea es mirar un poco el largo plazo y esos son los ponderadores que deberían utilizarse en esta fórmula. ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Lo que les mencionaba recién es para no cometer, este gráfico está en todos los libros. Cuando se evalúa incorrectamente un proyecto. Si digamos, en el 15%, en este gráfico está en el nivel del 15% el WACC de la empresa. La empresa tiene calculado entonces su WACC. Y esta es la línea del mercado de valores, esta es la SML. ¿Sí? Es decir, me tendría que indicar el correcto, la forma correcta de determinación de la tasa exigida viene dada por la línea de mercado de valores. Si la empresa tiene calculado su WACC, o sea, calcular qué riesgo le corresponde o qué tasa le corresponde en función del riesgo de un proyecto es difícil. Por lo tanto, es tentador decir, bueno, el costo de capital de la empresa es del 15%, evaluemos todos los proyectos con el 15%. Bueno, esa decisión de simplificación lleva a dos tipos de errores. Por un lado, un caso como el del proyecto A, con un rechazo incorrecto, ¿sí? Un falso negativo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque por el nivel de riesgo real que tiene este proyecto, debería exigirle una tasa menor que el WACC de la empresa. Y por lo tanto, ese proyecto está rindiendo más que la tasa que verdaderamente debiera exigirle. Pero la empresa le está exigiendo plano a todos un 15%. Al 15% el proyecto da un VAR negativo, por lo tanto el proyecto se rechaza cuando debió haberse aceptado. ¿Se acuerdan que en otra gráfica vimos que lo que está arriba de la SML era la zona de aceptación? Está claramente en zona de aceptación. Y el falso positivo, digamos que evita una oportunidad de la empresa, ¿sí? La empresa no está llevando adelante un proyecto que sería beneficioso. Este pareciera peor conceptualmente, porque acá estoy aceptando, la empresa estaría aceptando un proyecto que destruye valor, un proyecto con valor actual neto negativo, ¿sí? Está por arriba del WACC con el que la empresa evalúa, pero el tema es que si tuviéramos la información adecuada para ubicar ese proyecto dentro de la línea del mercado de valores, se le tendría que exigir más y ese nivel de tasa de rendimiento requerido, el proyecto ese tendría un valor actual neto negativo. Sin embargo, la empresa lo aceptó porque su rendimiento está por encima del WACC, ¿sí? Por lo tanto, da una aceptación incorrecta. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. El tema obviamente pasa por la dificultad de calcular la beta del proyecto para ubicarlo dentro de la SML. Bien, entonces, ¿qué hacemos para determinar la actividad del proyecto? Yo sé que llego tarde porque ustedes ya transitaron con esto en el trabajo, pero lamentablemente está ubicado hacia el final de la materia. O sea, esto
ustedes de algún modo tuvieron que resolver esto para De todas las determinar la tasa. formas. Sí, ya lo, De to- un poco Bueno, lo intentamos al menos. está bien eso, y van a ver que un poco de eso se trata, ¿sí? Bueno, Igual, acá están. Sí, dale, dale, Gabriel. en la práctica, y en la práctica pura, eh, Sí, ¿se aceptan o se rechazan proyectos que no sean financieros, más que nada, con estos sí. métodos? ¿O siempre terminás tratando de amoldarlo? Pues no sé, por ejemplo, en el WAP vos podés jugar un poquito con el rendimiento del capital propio, bajando las expectativas o Mira, la idea es tratar de hacer y la idea es formar a los profesionales para hacer un trabajo a criterio en función de los datos que tengan, para que puedan moverse dentro de los datos dentro del entorno en el que salen a la cancha. Es un entorno bravo respecto de estos temas. Em, yo te diría que hay de todo, hay de todo. Hay bastante en lo profesional, en la actividad real, hay bastante uso incorrecto, ¿sí? Y sobre todo en Argentina hay bastante, pesa bastante el criterio subjetivo. Pesa bastante el criterio subjetivo. Si bien se hacen números y se hacen estimaciones, pero eh, el dueño, el que va a poner la plata, en definitiva termina definiendo muchas veces eh, por su percepción, por su intuición o por su experiencia, eh, lo cual no necesariamente no es acertado, ¿sí? Mayormente diría que podría ser acertado, pero la utilización en la práctica de estas cuestiones es un tema difícil, incluso en los entornos económicos de primer nivel. Me fui un poco en la respuesta, no sé si era exactamente tu pregunta. sí, sí, Vos sí, me preguntabas si se aplica. básicamente eso, Sí, de cómo empieza a jugar lo subjetivo o la percepción juega. del que conoce un negocio en particular, Sí, o también la sí. costumbre, porque por ahí muchas veces a Termina la hora de jugando. exacto. Sí, termina jugando. Salvo, bueno, hay empresas que por su tamaño, las multinacionales, esas tienen por ahí un poco algunos métodos más sofisticados, ya manuales, desarrollos propios en base a toda esta teoría y bueno, aplican por ahí esas cuestiones que le dan una pauta más objetiva, lo cual tampoco necesariamente significa que sea más correcta la decisión. Pero bueno, estamos viendo cuál es el marco teórico de todo esto, cuál sería el deber ser, y después con eso, lo más importante me parece esto que voy a decir. Con todo este marco teórico, los profesionales tienen que valerse para asesorar o tomar las decisiones o ayudar a tomar las decisiones en virtud de los datos que puedan obtener y del entorno, ¿sí? Que siempre es muy desafiante y sobre todo en nuestro país. Bien, avanzo un poquito porque un poco en el desarrollo está la respuesta a esa pregunta. ¿Qué hacemos entonces para un proyecto? Para calcular la tasa que le debo exigir a un proyecto. En teoría debería utilizar o algo totalmente adecuado desde lo conceptual es aplicar el enfoque del juego puro. Esto es buscar en el mercado una empresa que haga lo que yo estoy analizando. Es decir, tendría que buscar en forma de empresa única, de acción que cotiza en el mercado, aquella que haga lo que de lo que se trata el proyecto. Si yo el ejemplo que di antes, de si estoy analizando un proyecto en la actividad petrolera, podría buscar a YPF, ¿sí? Y ahí,
hasta ahí nomás, ¿sí? Porque el petróleo históricamente ha sido el negocio de YPF, pero si vemos el balance de YPF hay otras cuestiones. Y ahora se mete, hay una unidad de negocio que YPF Agro, que la energía renovable y que esto y que lo otro. Por lo tanto, lo de puro es difícil, ¿sí? Encontrar una empresa que haga una actividad tal cual la actividad que yo estoy desarrollando es difícil. Pero bueno, si lo hay, en definitiva, la cuestión es que ya el mercado me está diciendo, al evaluar a esa empresa, al tener la cotización de una empresa que hace lo que yo quiero analizar, bueno, ya el mercado me está diciendo ahí, ¿sí? El tema es la dificultad de encontrar a alguien que haga exactamente eso o únicamente eso. Por el otro lado hay un enfoque subjetivo, que creo que hay alguna pantallita adicional, alguna diapositiva adicional. Es a criterio, al mejor criterio en función de lo que haya, ¿sí? Adaptarse al entorno. ¿Sí? Subjetivo no es tirar la moneda, ¿sí? Es utilizar el conocimiento, la experiencia, las expectativas propias, por ahí no sustentada en un modelo matemático, en un modelo formalizado, pero sí utilizar el conocimiento. ¿Sí? Tampoco, digamos, tenemos un poco que revalorizar lo subjetivo en esta parte porque los modelos se nos agotan, no nos alcanzan, no nos sirven. Son muy lindos, sobre todo para que le gusta la matemática, pero no me sirve, no me ayuda. Y el otro que vamos a ver es el modelo de rendimiento requerido, que ese sí está más adelante. Los dos creo que están más adelante. Bueno, acá hay algo que podría ser, es una forma de esquematizar el subjetivo. ¿Sí? De nuevo requiere conocer, ya parte de algo que no necesariamente es fácil, que es la determinación de la línea de mercado de valores. ¿Sí? Acá tengo trazada la línea de mercado de valores, ¿sí? O una estimación al menos, con mi mejor esfuerzo del cálculo de la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo del mercado y la beta del mercado, perdón, la beta del mercado no, la prima de riesgo del mercado, para determinar la línea del mercado de valores. Bueno, dada esa línea de mercado de valores, subjetivamente, la empresa dice, o el CFO de la empresa, las autoridades, la gerencia de la empresa dice, bueno, si está en determinado rango, le exijo determinada tasa. Eh, por ejemplo, supongamos acá donde tenemos el punto medio acá sería el 14%. Oh, perdón, esto está marcado como el WACC, CPPC, el costo promedio ponderado del capital, es el WACC. Si el WACC de la empresa es el 14 y traza la línea del mercado de valores, bueno, la referencia siempre para los proyectos de una empresa es el WACC de la compañía. A partir de ahí dice, esto es más riesgoso que lo que hace la empresa en su conjunto o menos riesgoso. Eso sí lo puede establecer con precisión bastante adecuada. Entonces, establece un entorno de riesgo sobre el riesgo de la empresa, sobre el riesgo medio de la empresa, y a todos esos proyectos que caen en ese rango de riesgos lo evalúa al riesgo promedio de la empresa. Después va a tener proyectos que tienen un riesgo notoriamente mayor que el de la empresa y dice, bueno, si me voy, por ejemplo, eh, a riesgos por encima de este nivel, le exijo 6% más. ¿Sí? A esos proyectos le está exigiendo el 20%, se fue del 14 al 20%. ¿Sí? Para riesgos desde este punto en adelante. Acá hay dos arbitrariedades, digamos, dos cuestiones subjetivas. Por un lado, la amplitud de los rangos, ¿sí? Desde dónde pongo el corte del escalón. Y por el otro lado, cuánto le agrego a cada escalón, cuán alto es el escalón. ¿Sí? Bueno, acá está para 3, podría ir para más, entonces dijimos, para proyectos de riesgo similar al de la empresa, tomo el WACC de la empresa. Para para proyectos de riesgo notoriamente superior al de la empresa, le agrego un 6% al WACC de la empresa. Y para proyectos de riesgo notoriamente inferior al de la empresa, le detraigo, le resto un 4%, termino exigiéndole un 10%. ¿Sí? Y así con la cantidad de escalones que, según ese criterio subjetivo, sea apropiado manejar. ¿Sí? Pero este es un esquema típico de aplicación, de adaptación subjetiva de la tasa de rendimiento para un determinado proyecto
o en los libros van a ver también para una determinada división, ¿sí? Cuando una empresa tiene distintas actividades en distintos departamentos, distintas unidades de negocio, líneas de negocio, segmentos, como quieran llamarlo, bueno, cada una puede tener su propio riesgo, dada que cada una es una actividad distinta, y por lo tanto cada una debiera tener su propio esquema de tasas eh, de rendimiento requerida. Global del departamento, que sería su mini WAC, pero también dentro de la actividad puede haber proyectos con riesgo, si bien son de ese departamento, con riesgo mayor o menor al del departamento en su conjunto. ¿Sí? Esto se empieza a abrir y abrir. Acá es donde viene el concepto, y ahora vuelvo a la unidad de proyectos de inversión, a la clasificación de proyectos de inversión, donde veíamos que los proyectos podían clasificarse en típicos y atípicos. Por uno de los criterios eran típicos y atípicos. Bueno, un proyecto típico, es decir, aquel que tiene riesgo similar al que realiza la empresa o el departamento que estamos analizando, va por el WACC de la empresa. ¿Sí? Un proyecto atípico habrá que ver si el riesgo es mayor o menor, y en función de eso, muñequearle la tasa, ¿sí? A criterio del analista. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. El otro enfoque que mencionamos ahí es el modelo de rendimiento requerido. El denominado modelo de rendimiento requerido, este está enunciado por un autor, un viejo libro. El autor se llama Solomon. Es Solomon, que estableció esto. Es un poco también a criterio, también tiene bastante de subjetividad. Fíjense que está trazando una línea recta de condiciones similares a la CML, básicamente. Fíjense que acá volvimos al desvío estándar como medida del riesgo. Es un poco el criterio subjetivo, pero en lugar de establecer escalones discretos, es trazar una línea continua en función del desvío estándar. La empresa sabe cuál es el WACC propio, ¿sí? Cuál es la tasa, J sería la empresa, el sub J sería la tasa que se le exige a la empresa, y qué nivel de riesgo tiene, y por lo tanto, con la tasa libre de riesgo puede trazar una línea recta, y en función del desvío estándar que provee cada proyecto o por la medida de riesgo que considera adecuada, va a buscar el punto sobre esa recta que corresponda. Requiere el conocimiento de esto, es decir, siempre hay algo que se supone sabido que no necesariamente es fácil, ¿sí? En el caso anterior, conocer la línea de mercado de valores no necesariamente sencillo. En este caso, trazar esta recta no necesariamente sencillo, o establecer el nivel de riesgo para la empresa en su conjunto eventualmente puede no ser sencillo, aunque de todo lo que hay que hacer, pareciera lo más fácil, pareciera lo que es más cercano, más familiar a los que manejan los datos o las finanzas de la empresa. Este modelo pareciera algo así como, o podría ser aplicable a entornos en los que no juega la diversificación. Fíjense que si estamos hablando, estamos compensando a los proyectos en función de su riesgo absoluto, es que uno de los supuestos de esto, implícito o explícito, no recuerdo si Solomon lo dice específicamente, pero es como que no hay diversificación realizada, ¿sí? No hay reducción del riesgo no sistemático. ¿Estamos con esta forma? Con Sí, este profe. enfoque para determinar, reitero, son distintos enfoques para determinar la tasa de rendimiento a proyectos. Bueno, y aún así, estos enfoques son lo de los libros de autores norteamericanos o de libros escritos en entornos de economías desarrolladas. Calculen o agréguenle todas las complejidades que tenemos en países emergentes. ¿Sí? El libro de Pascale, Ricardo Pascale es un autor uruguayo. En un capítulo hace un listado con una breve descripción de las distintas adaptaciones que hay al KPM. ¿Sí? O sea, una de las formas de adaptar a países emergentes, uno de los primeros pasos a corregir, es el tema de la tasa que provee el KPM para
el rendimiento exigido de los accionistas. Bueno, en mercado emergente, ¿cuán válido es ese KPM? Bueno, a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, 4 o 5 décadas, se han dado distintas adaptaciones a ese KPM para hacerlo aplicable en entornos de países emergentes o en entornos poco desarrollados. Ninguna realmente es verdaderamente contundente como para decir la adaptación es por acá. Habrá que ver y de nuevo, subjetivamente el analista se inclinará por una o por otra. Bueno, una es aplicar, decir, cierro los ojos, finjo demencia, como se dice actualmente, y aplico KPM con el mercado que tengo. El tema es que particularmente en el mercado argentino, los índices del mercado en general son de un pañuelo de tamaño, ¿sí? El índice Merval en su momento tuvo menos de 10. Yo no sé si estoy exagerando o no, pero si estoy exagerando no es demasiado, pero tuvo menos de 10 acciones cotizando en el panel líder, lo que se dice el panel líder. Con lo cual es bastante criticable, bastante endeble esto de utilizar el KPM con datos del mercado local. Otra fácil es agregar el riesgo país, decir, bueno, ¿qué me da el KPM de Estados Unidos? ¿Cuál es la línea de mercado de valores la línea de mercado de valores según el KPM en Estados Unidos? Que también tiene problemas, como veíamos antes, o no hay una única forma de establecerlo. Asumamos que la haya. Bueno, a eso le agrego el riesgo país. Estoy en Argentina, le agrego ahora 9%, 10%, lo que sea. Estaba en torno al 9% últimamente. En su momento estuvo en el 45%, le tendría que haber agregado 45%. Paréntesis, y relaciono con la situación económica de los últimos 200 años de Argentina, del último tiempo particularmente de Argentina. Más allá de que metodológicamente sea correcto o no agregar la tasa de riesgo país, indudablemente la tasa de riesgo país indica que en Argentina el riesgo es grande, solo por estar adentro de las fronteras de Argentina. ¿Sí? Por lo tanto, relacionen esto cuando se habla de inversión. ¿Sí? Cuando se dice Argentina necesita que se invierta, bueno, por un lado toda la cuestión económica de la generación de trabajo, del producto bruto, bla, bla, bla. Bueno, ¿en qué condiciones alguien de afuera o de adentro va a realizar una inversión? Es decir, va a poner plata para iniciar una determinada actividad en forma de empresa, con la forma jurídica que sea. Bueno, en tanto los flujos que estime de ese proyecto sean suficientes para repagar el capital, el concepto que veíamos de valor actual neto con tasa de rendimiento requerida que estamos viendo ahora y demás. Si por el solo hecho del riesgo país estamos en tasa exorbitante, evidentemente la exigencia, la vara para que un proyecto sea llevado adelante en ese contexto es demasiado alta. ¿Sí? Después, la cuestión de si agregar la tasa de riesgo a país directamente como un término más, plum, más riesgo país a la fórmula de KPM es un enfoque adecuado o no, ya es otra cuestión. Simplemente lo dejo acá como que es un enfoque posible de adaptación de KPM y por lo tanto, determinación de tasas para proyectos de inversión en países emergentes. Agregar el riesgo país o alguna versión del riesgo país corregido. Hay un autor muy famoso en los últimos años, Damodaran se llama de apellido, origen indio o del Es el que los algo oriental. publica. Exactamente. En la página se publican Sí, betas, se publican libres de riesgo a lo largo del tiempo, sí. betas por actividad, apalancada, desapalancada, ya no me acuerdo, pero son Nosotros para tablas el de datos trabajo y se agarramos algo publica de ahí. mucha información. Se usa mucho en el ámbito laboral, en el ámbito profesional también se recurre bastante a Damodaran como para decir, bueno, ¿cuál es la beta? A mí me ha tocado participar en la eh, determinación de valor de un proyecto relacionado con la salud. Y ahí fuimos a Damodarán, a la parte de salud. Hay algunos cuantos, había 4 o 5 relacionados con salud, no sé, hospitales, insumos de salud, no me acuerdo, eran un par. Tomamos un promedio eh, de esa actividad, de esas betas, bueno. eh,
todo muy criterio, trabajar con algún criterio, con los datos que tengo que me permitan llegar a algo con alguna metodología. Después, con esa metodología, volvemos un poco a la pregunta de Gabriel Dante. Después, el dueño y los decisores miran y qué me da, y esto de la tasa está bien, está mal, es mucho, es poco. Y en definitiva, no hay que perder de vista que la tasa es el costo de oportunidad del dueño del proyecto. O sea, en definitiva, la tasa tiene que responder a la pregunta, ¿cuánto querés como mínimo que te dé tu proyecto? ¿Sí? El tema es que el dueño, aún el dueño del proyecto, debería tener un basamento objetivo para decir, este proyecto me tiene que dar al menos tanto. Bueno, es lo que tratamos de ver y como estamos diciendo ya a lo largo de prácticamente toda la clase, es una cuestión tan ardua que siempre hay algún componente de subjetividad tenía, o alguna científica en esto, ¿sí? No hay nada inamovible. Eh, bueno, sigo con la presentación. Otra forma es la corrección de betas con la metodología que sea, un poco lo estaba diciendo recién. Reitero, si les interesara el punto, el libro de Ricardo Pascale tiene toda una sección hacia el final del libro, es un libro bastante grande, hacia el final del libro hay una sección de finanzas en países emergentes o algo por el estilo, donde enuncia y describe brevemente, yo no, creo que llegan a 20 las distintas metodologías de adaptación que menciona ahí Pascal. Bueno, y después tomar a criterio, como les dije recién, cuánto quiere que le dé, ¿no? Bueno, como dueño de proyecto, ¿cuánto querés que dé? ¿Con cuánto crees o cuánto querés que dé para que lleves adelante el proyecto? La definición propia de tasa de rendimiento requerida en su costo de oportunidad, ¿no? Rendimiento mínimo exigido y demás. Bueno, todo esto sin contar la cuestión de moneda, porque yo puedo, supongamos que admita que es válido agregarle el riesgo país al KPM que viene calculado de Estados Unidos. Eso lo podría hacer si lo que estoy descontando son flujos en dólares, lo cual tampoco necesariamente sucede, ¿sí? Fíjense que siempre se va complicando un poco más, ¿sí? Las adaptaciones de KPM, esta llave debió haber sido un poquito más corta para la cuestión de adaptación de KPM, para los tres puntitos que están ahí arriba, siempre a la luz de la moneda del KPM del que parto, ¿sí? Recuerden que una tasa es asociada a una determinada moneda. Con esto quiero decir, por ejemplo, que es un error que he escuchado. Si tomo la tasa de Estados Unidos, la tasa libre de riesgo del gobierno de Estados Unidos, y le agrego la inflación argentina, debería tener algo similar a lo que es una tasa exigida para la Argentina. En realidad, no, hay muchas otras cosas involucradas, ¿sí? Cada tasa libre de riesgo, eh, digamos, hay tantas tasas libres de riesgo como monedas hay en el mundo. En teoría hay inversiones libres de riesgo en cada una de las monedas. Y la inversión libre de riesgo en una moneda, por supuesto, no es libre de riesgo en otra moneda. ¿Sí? Ya solamente por el tipo de cambio. ¿Estamos? Si Sí, yo acá invierto ya en... en lo que Profe, vimos, el tipo de cambio y el riesgo país, por ejemplo. Bueno, sí, sí, no, sí. eso, con eso queremos Pero no decir soluciono... con Sí, la dale, Andreina, perdón. inflación, o sea, no son comparables, digamos, el riesgo país con la inflación entre un país y el nuestro, digamos. Siempre es riesgo país contra Tampoco, riesgo país. claro. Sí, Bien. sí, sí, sí. Pero tengo que partir de origen. Va todo, o sea, esto supone que lo primero que define es la moneda. Bueno, ¿cuál es la moneda en la que voy a trabajar? Ahí arranco. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo en esta moneda? ¿Sí? ¿Y cuáles son las primas, las sucesivas primas de riesgo que tengo que agregar
a esta moneda, en las que está la inflación, ¿sí? En las que está el riesgo país. Si recuerdan la primera o segunda clase, ahí vimos que la tasa se descomponía en un componente libre de riesgo cuando vimos valor tiempo del dinero, o algo que compensa solo el transcurso del tiempo, eso sería lo libre de riesgo, y después tenemos diversas primas, distintas primas, que podemos conceptualmente después dijimos, bueno, la prima de riesgo. Pero la prima de riesgo viene de riesgos que se asocian o que se agregan por distintos conceptos, entre ellos la inflación, riesgo país, en tanto posibilidad de expropiación, no sé, si estoy en un país propenso a cataclismos naturales, ¿sí? A terremotos y demás, todas esas cosas terminan jugando a la hora de establecer una tasa, a exigirle a un proyecto a ubicar en ese país. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. Como riesgo, no, ya no tan cuantificable, pero para hacerlo comparativamente, ¿hasta influirían las costumbres o los hábitos de cada sociedad? Porque no es lo mismo un Sí, hábito de la sociedad, no sé, nórdica con los argentinos. sí, Eh, sí, a lo que es la prima de sí, riesgo de una actividad, como por ejemplo lo que mencionaste de salud. No es lo mismo el sí, sistema de salud norteamericano que el nuestro. totalmente, Es como totalmente. bastante amplio. Por eso no es tan fácil decir, bueno, la Exacto. beta del sistema de salud, la beta de las empresas en Estados Unidos la puedo aplicar a un proyecto de salud en Argentina. Ahí está esto de la moneda. Esto es moneda y como moneda en sí, pero también como ubicación geográfica. Que en Estados Unidos las empresas de salud tengan una beta de 0,8 no significa que en todos los países la salud tiene un 0,8 de beta respecto del sistema. Porque en Estados Unidos el sistema de salud está estructurado legalmente de una determinada forma, donde son seguros, que lo van básicamente privados, hay algunos estados en los que tienen algo más público, y en los países nórdicos, como vos mencionaste, tienen otra estructura, no sé, en Inglaterra es más bien público, integral, eh, con lo cual, depende de la ubicación geográfica, porque depende de las costumbres, depende del marco normativo legal, depende del momento en el tiempo, ¿sí? En una misma sociedad cambian los riesgos asociados a las actividades con el solo transcurso del tiempo, aunque no hayan cambiado las normas, aunque no hayan cambiado, no sé, el resto de los factores. Sí. Digamos, cada situación es única desde el punto de vista temporal, geográfico, contextual en su conjunto. Económico, financiero, monetario. Así es. Bien. Perfecto. ¿Algo más? No, creo que estamos. No, profe. ¿No? Nada. Bueno, corto la